Escasos días después del escándalo de Silicon Valley Bank, estallaba la tormenta de Credit Suisse. Esta tormenta se ha explicado en muchos medios de comunicación como la consecuencia de la quiebra del banco americano, pero en realidad no tienen nada que ver una cosa con la otra. En este vídeo vamos a ver las diferencias entre Silicon Valley y el caso de Credit Suisse y dónde está puesto ahora mismo el foco de atención del mercado. Antes de entrar en materia, recordarte de suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido. En el vídeo anterior veíamos cuáles eran las causas que hacían quebrar al banco americano, que básicamente eran tres: la fuga de depósitos, las inversiones de alto riesgo que había hecho el banco y la normativa contable que permitía al banco no repercutir las pérdidas de algunos activos cada trimestre. Como verás, el caso de Credit Suisse es bastante diferente, tanto por las causas que lo han provocado como las consecuencias que podría tener en el sistema financiero mundial. Y cuando hablamos de consecuencias, al igual que te decía que el banco americano no podía tener consecuencias sistémicas, el caso de Credit Suisse podría ser bastante diferente. Hablamos de riesgo sistémico cuando un banco es lo suficientemente grande para que su quiebra afecte a todo el sistema financiero. Y es por esto por lo que el regulador suizo intervino de una forma tan rápida. Pero empecemos por el principio. Credit Suisse ha sido un banco que se ha visto envuelto en muchos escándalos en los últimos años. Si miras la cotización del banco, verás cómo ha ido perdiendo valor en los últimos 5 años. Y esto es debido a que, aparte de las multas que le ponía el regulador, el banco iba perdiendo prestigio por este tipo de escándalos, lo cual hacía que muchos de los clientes cambiasen de banco. No obstante, este no fue el desencadenante. El desencadenante fue algo tan sencillo como una entrevista de televisión. Esta entrevista la hacía Bloomberg a un representante del Banco Estatal Saudita. Y ahora te preguntarás, ¿qué tiene que ver el Banco Estatal Saudita con Credit Suisse? El Banco Central Saudita era uno de los principales accionistas de Credit Suisse. En esta entrevista le preguntaban si el Banco Nacional compraría más acciones de Credit Suisse. Y él respondía rotundamente que no, que de ninguna forma. La justificación que daba para esta respuesta era básicamente un tema regulatorio. En ese momento ellos tenían el 9,8% del capital social y si pasaban el límite del 10%, automáticamente se activaban unos requisitos de reporting que ellos no estaban dispuestos a ofrecer. Automáticamente, el mercado veía como uno de los mayores apoyos a la cotización de las acciones de Credit Suisse se desvanecía. Si a esto le sumamos los nervios que habían por la quiebra tan reciente de Silicon Valley Bank, automáticamente se activó el miedo en los mercados, sobre todo en el sector bancario, haciendo que la acción de Credit Suisse cayese un 28% en un día. A pesar que al principio el banco salió diciendo que todo iba bien, que tenían capital suficiente para hacer frente a las salidas de depósitos, el banco se vio obligado a pedir ayuda al regulador suizo, el cual intervino abriendo una línea de crédito de 54.000 millones para el banco y a la vez lanzando un mensaje al mercado de decir: tranquilos, que el Banco Central está detrás de este asunto. Esto en un inicio calmó bastante al mercado. No obstante, en los próximos días la acción de Credit Suisse se siguió hundiendo en bolsa, por lo que el regulador suizo tuvo que activar un plan que ya se llevaba hablando en mercado desde hace tiempo, que era la fusión entre UBS y Credit Suisse. Independientemente de que UBS quisiese o no quedarse Credit Suisse, el regulador suizo le obligaba. Por lo que el banco dice: perfecto, me voy a quedar Credit Suisse, pero quiero garantías de que las pérdidas que voy a tener por absorber este banco, en parte va a ser absorbido por el regulador, es decir, el Banco Central Suizo, y voy a tener una línea de liquidez por si tengo que necesitar capital para hacer frente a la situación.
por lo que el pacto final entre UBS y Credit Suisse se quedaba en que UBS pagaba 3,2 billones en acciones por Credit Suisse y además tenía garantías del Banco Central suizo por 100 billones, por si había salidas adicionales de depósitos. Después de anunciar el resultado final de esta fusión, el mercado se ha calmado bastante, haciendo que las acciones del sector bancario reboten con bastante fuerza. No obstante, el nerviosismo en los mercados continúa. Ahora es Deutsche Bank quien es el foco de atención del mercado, desde el gobierno de Alemania, y han salido a tranquilizar al mercado. No obstante, estaremos muy atentos para ver cómo se desarrollan las siguientes jornadas en los mercados.